Vengadores, Infinity War, el chasquido. Thanos usó el guantelete del infinito completo para eliminar a la mitad de toda la vida en el universo. Y fue devastador. No fue una lucha llamativa. Fue silencioso, calculado y despiadado. La gente se convertía en polvo frente a sus seres queridos, sin advertencia y sin escapatoria. La aleatoriedad lo hizo aún más sombrío. Niños, héroes, civiles. No importaba. Ver a Spider-Man suplicando no irse mientras Tony lo sostenía, eso destrozó a todos. El silencio después, insoportable. Y Thanos ni siquiera se inmutó. Creía que era necesario. Esa fría convicción no empeoró. No fue caos. Fue orden, retorcido por una percepción deformada del equilibrio. Los Vengadores no solo perdieron una batalla, perdieron la esperanza. Para una película de superhéroes, ese final fue increíblemente sombrío. Sin música, sin consuelo, solo el sonido del viento y el polvo. Infinity War no solo terminó, dejó el mundo destrozado en silencio. El Rey León, la muerte de Mufasa. Este momento no solo dolió, marcó a una generación entera. Scar miró a su propia hermana a los ojos, clavó sus garras y susurró, «¡Que viva el rey!», antes de lanzarlo a una estampida. Eso no fue furia, fue un asesinato frío y calculado. La peor parte, Mufasa acababa de salvar a Simba, estaba a segundos de estar a salvo. Entonces todo desapareció. Lo que lo hizo más oscuro fue el silencio posterior. Simba caminando entre el polvo, encontrando el cuerpo de su padre y acostándose a su lado, completamente solo, sin música dramática, solo viento. Scar no se detuvo con el asesinato. Manipuló a un niño para que creyera que fue su culpa, obligándolo a huir y vivir con ese trauma. Ese abuso psicológico se superpuso a la muerte. La caída de Mufasa no fue solo física, rompió el espíritu del héroe de la historia. No fue solo una pérdida, fue traición, aislamiento y el colapso de todo en lo que Simba creía. Harry Potter, la muerte de Dumbledore, fue uno de los giros más oscuros de toda la serie de Harry Potter. Estaba desarmado, rodeado de enemigos y aún así eligió confiar. No suplicaba, no estaba en pánico, estaba tranquilo, resignado y preparado. Eso lo empeoró. El destello verde de la maldición asesina no fue solo magia, fue el fin del último protector verdadero. Y vino de Snape, el hombre que Harry odiaba, el hombre en quien Dumbledore más confiaba. La traición dolió, pero el silencio tras la caída lo hizo brutal. Sin palabras, sin lucha, solo el cuerpo de Dumbledore cayendo desde la torre de astronomía. Hogwarts no solo perdió a un director, perdió su luz. Para una serie que equilibraba la oscuridad con la esperanza, este momento en Harry Potter y el misterio del príncipe arrancó ese equilibrio. Los estudiantes vieron su cuerpo, el símbolo de la resistencia estaba muerto, y con eso, el último escudo entre Voldemort y el control total, desapareció. El Caballero de la Noche asciende, Bane rompe la espalda de Batman. Esto no fue solo una pelea, fue un desmantelamiento. Bruce entró en esa alcantarilla pensando que podía superar a Bane con experiencia y fuerza de voluntad, pero Bane no solo lo superó, no humilló. Sin artilugios, sin trucos, solo puñetazos. Y Bane no se apresuró, jugó con él, lo derrumbó mental y físicamente, expuso las debilidades de Bruce, se burló de sus fracasos y destrozó su legado, todo mientras hablaba con calma. Luego llegó el punto de quiebre, literalmente. Bane lo levantó sobre su cabeza y le rompió la columna. El sonido, escalofriante, pero no terminó ahí. Bane arrastró su cuerpo, roto y sin vida, y lo arrojó a un nado como basura. Eso no fue solo una derrota, fue dominación total. El protector de Gotham fue reducido a la nada. La escena fue oscura, no solo por la violencia, sino porque Batman no solo estaba herido, estaba borrado. Y nadie vino a ayudarlo. La venganza de los Sith. Anakin masacra a los jóvenes. El momento en que Anakin enciende el templo Jedi es horrible, pero lo que sucede dentro de esa cámara del consejo es pura oscuridad. Entra envuelta en silencio y los jóvenes lo miran con confianza. Uno incluso se adelanta, llamándolo Maestro Skywalker, preguntándole qué hacer. Y Anakin enciende su sable de luz. La escena se corta, pero esa elección de no mostrar nada y aún así decirlo todo lo empeora. No fue una guerra, no fue un duelo. Fue una masacre, y marcó el momento en que Anakin dejó de ser humano. No fue seducido, fue consumido. Creía que este acto traería la paz, pero masacrar a niños indefensos no era estrategia. Era maldad, fría, deliberada e irreversible. El templo Jedi se suponía que era sagrado. Esa traición en ese entorno lo retorció todo. Esto no fue la caída de un héroe, fue el ascenso de un monstruo. Guardianes de la Galaxia, la muerte de los amigos de Rocket. En Guardianes de la Galaxia Volumen 3, los flashbacks no solo eran tristes, eran brutales. Rocket creció en una jaula, rodeado de otros experimentos que solo conocían el dolor, los números y la esperanza. Layla, TFC4 no eran solo sujetos de prueba, eran su familia, soñaban con la libertad, se pusieron nombres, se reían, y luego murieron, no en batalla, no con dignidad. Los acribillaron delante de Rocket en el momento en que él pensó que finalmente escaparían.
Esa escena no solo lo rompió a él, rompió a la audiencia. El alto evolucionador no se preocupó. Para él, eran prototipos fallidos. El dolor que Rocket arrastró durante la trilogía vino de ese segundo exacto. Sangre, fuego y silencio. Sin música de héroe, sin rescate, solo una joven y aterrorizada criatura gritando en un laboratorio. Ese trauma moldeó todo lo que Rocket llegó a ser. No fue solo una historia de fondo, fue uno de los momentos más oscuros y crudos de Marvel. Logan, la muerte de Wolverine. No hubo gloria, ni despedida heroica, solo dolor, agotamiento y sacrificio. Después de años de sufrimiento, su cuerpo fallaba, su curación se ralentizaba y la violencia finalmente no alcanzó. Pero incluso en su punto más débil, luchó para proteger a Laura. Esa batalla final no se trataba de salvar el mundo, se trataba de salvar a una niña, y le costó todo. Cuando lo empalaron, no hubo un gran discurso, solo respiración agitada, sangre y el peso de toda una vida de dolor. Laura lo llamó papá por primera vez mientras moría. Esa sola palabra lo hizo aún más oscuro. Este no era el Axman invencible muriendo en un glorioso despliegue. Era un hombre roto, encontrando finalmente la paz a través de la muerte. La tumba marcó el fin de una era. Logan mostró lo que significaba envejecer, sufrir y morir solo en el bosque, lejos de cualquier foco. Toy Story 3, la escena del incinerador. Este momento golpeó más fuerte de lo que nadie esperaba. Los juguetes no estaban en una persecución, no estaban siendo rescatados. Se deslizaban hacia el fuego sin salida, y por primera vez, dejaron de luchar. Uno a uno, se tomaron de las manos. Sin palabras, solo aceptación. Buddy, Buzz, Jessie, todos ellos miraron fijamente a las llamas, listos para morir juntos. Ese silencio era insoportable. Estos no eran solo juguetes, eran familia. Y la mirada en sus ojos no era miedo, era paz. Eso lo hizo aún más oscuro. Pixar mostró a un grupo de personajes queridos enfrentando la muerte en silencio en una película infantil, sin chistes ni música que suavizara el golpe, y no había garantía de escapar. Por un momento, se sintió definitivo. Esa imagen de ellos preparándose para el fin se quedó con todos. No fue dramático, fue pesado y absolutamente inquietante. The Amazing Spider-Man 2, la muerte de Gwen Stacy. Esto no fue solo una pérdida. Fue un colapso total. Peter llegó demasiado tarde. Lo intentó, la alcanzó, pero la telaraña impactó solo un segundo después de la caída, y cuando su cabeza golpeó el suelo, el sonido fue agudo, definitivo y silencioso justo después. No hubo último aliento, ni despedida, solo quietud. Lo que lo hizo más oscuro fue lo cerca que estuvo de ser una salvación. Ese pequeño retraso lo hizo insoportable. Gwen no fue atrapada en el fuego cruzado, fue un blanco deliberado. El Duende Verde la usó como un arma, sabiendo que Peter intentaría salvarla, y Peter falló. La sostuvo, llorando, temblando, dándose cuenta de que no podía arreglarlo. Para un superhéroe conocido por no rendirse nunca, esto lo rompió. Su muerte no fue solo trágica, se sintió cruel. No se trataba de salvar el día, se trataba de lo que sucede cuando ni siquiera tu mejor esfuerzo es suficiente. Interestelar, Cooper ve los mensajes. En Interestelar, la tripulación aterriza en el planeta de Meador, sabiendo que el tiempo se mueve de manera diferente, pero lo subestiman. Un retraso causado por una ola masiva los atrapa durante poco más de 3 horas. Cuando regresan a la nave, han pasado 23 años en la Tierra. Romley, que se quedó, envejeció solo, esperando, viendo pasar décadas. Esa comprensión golpea fuerte. No fue ruidosa, fue una devastación emocional silenciosa. Cooper perdió décadas de la vida de sus hijos por 3 horas de misión fallida. Creció sin él. Tom se convirtió en un hombre. Llegaron mensajes acumulados sin escuchar. Y la cara de Romley lo decía todo. Años de aislamiento grabados en cada palabra. El tiempo en este momento no era solo ciencia, era un ladrón, sin violencia, sin villano, solo el aplastante peso del tiempo perdido. Interestelar no dramatizó, dejó que el silencio y las caras llevaran el dolor, y eso lo hizo profundamente inquietante y oscuro. Buscando a Nemo, la escena de apertura. Comienza con calma, esperanza alegre. Entonces todo se rompe. Coral y Marlin están emocionados, planeando para sus cientos de huevos. Entonces la barracuda ataca. En segundos, Coral ha muerto. Todos los huevos han muerto, excepto uno. Marlin despierta solo, sangrando, rodeado de silencio. Sin música, solo agua quieta. Encuentra un huevo apenas intacto y lo llama Nemo. Ese momento no solo es triste, es traumático. Una familia aniquilada en segundos. Sin preámbulos, sin advertencia, solo pérdida instantánea. Y toda la personalidad de Marlin, su miedo, su sobreprotección, comienza justo ahí. La película abre con muerte, dolor y el aplastante peso de la supervivencia. Para una película infantil, eso es audaz. No suaviza el golpe, muestra cómo el trauma moldea a alguien. Marlin no solo era cauteloso, estaba roto.
Y ese único huevo aferrándose a la vida se convirtió en su todo. Buscando a Nemo comenzó no con risas, sino con silencio, miedo y una pena insoportable. Up, una vida en matrimonio. El montaje sin palabras que sigue la vida de Caro y ella juntos es una de las secuencias más devastadoras emocionalmente jamás puestas en la animación. Comienza con alegría, picnics, pintando el buzón, sueños compartidos. Pero a medida que pasan los años, la realidad se cuela. La escena en el consultorio del médico es silenciosa, pero la angustia es fuerte. El sueño de tener hijos se desvanece. Entonces el tiempo se acelera, la rutina reemplaza a la aventura y la salud de ella declina. Caro planea su viaje a las cataratas Paraíso, pero es demasiado tarde. Ella colapsa. Y así, simplemente, ella se ha ido. Sin palabras finales, solo una habitación de hospital, una silla vacía y un globo. En menos de 5 minutos, Ab muestra amor, pérdida, envejecimiento y arrepentimiento sin una sola línea de diálogo. Eso es lo que lo hace tan oscuro. No se trata de que la tragedia golpee una vez. Se trata de ver cómo la vida se te escapa. Una vida en matrimonio no solo te toca el corazón, sino que lo rompe silenciosamente. El renacido Hugh ve morir a su hijo. La escena es cruda, silenciosa y brutal. Hugh Wass está indefenso, inmovilizado, golpeado y obligado a ver cómo Fitzgerald asesina a su hijo, Hawk, justo delante de él. Hawk no muere rápidamente. Suplica, lucha y llama a su padre. Y Hugh no puede moverse. Está demasiado herido para hablar, demasiado débil para luchar. Esa impotencia lo hace insoportable. No hay música, ni encuadre estilizado, solo respiración, sangre y silencio. Fitzgerald no solo mata a un chico, mata lo último que le queda, y después de hacerlo, Fitzgerald deja el cuerpo como si no significara nada. Ese momento define el resto del renacido. El viaje de Hugh deja de ser sobre la supervivencia. Se convierte en duelo, venganza y dolor. La naturaleza es dura, pero lo que sucede en ese claro es más oscuro que la naturaleza. Es un padre roto y solo viendo desaparecer el mundo por el que luchó. La red social Mark está solo. El ruido se desvanece, las demandas terminan y el imperio se mantiene. Pero Mark está completamente aislado. Construyó Facebook, superó a todos y ganó en el papel. Pero en la escena final, está sentado solo en una sala de conferencias estéril, actualizando una y otra vez la solicitud de amistad de Erika. Sin amigos, sin celebración, solo una pantalla brillante y silencio. La ironía es brutal. Creó una plataforma para conectar al mundo, pero no puede reconectar con una sola persona. La traición de Eduardo, la manipulación de Sean, la obsesión por el éxito, todo lleva a esto. El encuadre no grita, se detiene, frío. Ese único momento, esa actualización, dice más que cualquier testimonio judicial. La red social no termina con victoria o derrota, sino con vacío. Mark no es un villano, no es un héroe, es un joven que lo consiguió todo, fama, poder, control, y perdió lo que realmente importaba, la muerte de Charlie. Cuando Anne encuentra el cuerpo de su hija, la película no corta la escena, permanece en ella. Sus gritos no son solo de dolor, son agonía, crudos y animales. Se lamenta en el suelo, rogando morir, diciendo que no puede seguir. La cámara no se inmuta, no hay banda sonora, solo el sonido de una madre completamente destrozada. No es solo una reacción a la muerte, es el colapso total de una mente, cuerpo y alma. Hereditary TV no consuela al espectador, te obliga a sentir el dolor, a escuchar cada sollozo, a sentir el peso de una pérdida que las palabras no pueden alcanzar. Toni Collette no actúa a través de ello, ella lo vive. Ese colapso no es horror a través de fantasmas o violencia, es horror a través de la emoción, y es uno de los momentos más oscuros y honestos jamás mostrados del dolor en el cine. Las ventajas de ser invisible, el flashback de Charlie, todo encaja en un instante, y es horripilante. Durante la mayor parte de la película, el trauma de Charlie permanece en el fondo, tácito e impreciso, pero en ese flashback final, la verdad emerge. Recuerda a su tía Ellen, el amor, la atención y el abuso. No se muestra gráficamente, no es necesario. Una sola línea y un corte repentino al silencio lo dicen todo. La realidad se derrumba sobre él y se rompe. Solo en su habitación, temblando, llama a su hermana, incapaz de respirar. Ahí es cuando todo se desmorona. La depresión, el aislamiento, las crisis, no eran aleatorias. Tenían sus raíces en un trauma enterrado, y él ni siquiera lo sabía. Eso es lo que lo hace tan oscuro. No se trata de algo que sucede ahora, se trata de algo oculto, retorcido en la infancia, que finalmente rompe la superficie. Las ventajas de ser invisible no dramatiza, solo dice la verdad. Forrest Gump, la muerte implícita de Jenny. La película nunca dice la palabra,
pero el silencio habla por sí solo. Jenny le dice a Forrest que está enferma y que los médicos no saben lo que es. Ambientada a principios de los 80, con síntomas y momento que coinciden, se da a entender que está muriendo por complicaciones relacionadas con el VIH o el SIDA. La forma en que la película lo maneja, en silencio, sin nombrarlo, lo hace sentir aún más pesado. Jenny no es juzgada, no es culpada, pero su pasado, lleno de abuso, adicción y dolor, la lleva a este lento y tácito final. Y Forrest, él simplemente la ama, se casa con ella, la cuida, y luego ella se ha ido. Sin escena de hospital, sin despedida, solo Forrest de pie en su tumba, hablando suavemente, tratando de darle sentido a un mundo en el que ella nunca encajó. La muerte de Jenny no es ruidosa ni repentina. Es lenta, inevitable y devastadora. Forrest Gump muestra cómo la pérdida puede ser suave y silenciosa, pero aplastante en su significado. Rocky Balboa, Rocky recuerda a Adrian. El momento en la cámara frigorífica golpea como un puñetazo en el estómago. Rocky lleva a Paulie de vuelta al antiguo lugar de entrenamiento, rodeado de lados de res colgantes, y comienza a recordar a Adrian. Pero Paulie no quiere escucharlo. Estalla, dice que él le dio todo, que ella nunca lo abrazó ni le dio las gracias. Y Rocky no grita, solo dice, ella te quería, Paulie. Ese silencio después, pesado. Paulie no está enojado con Adrian, está enojado consigo mismo. El arrepentimiento brota de él. La bebida, la amargura, los años de alejar a la gente, todo se derrumba en ese único momento. Sabe que la cagó, y ahora es demasiado tarde. No hay manera de arreglarlo. Rocky escucha, pero el dolor ya está hecho. En una película sobre el legado y la pérdida, esta escena muestra a un hombre que no murió pero aún así perdió todo lo que importaba. Ese fracaso silencioso es brutal. Manchester junto al mar, el intento de suicidio de Lee. El dolor no es ruidoso, es constante, enterrado justo debajo de la superficie. Después de que Lee firma los papeles en la comisaría, camina afuera rodeado de nieve y silencio. Entonces, de repente, toma un arma de la funda de un oficial de policía e intenta dispararse en la cabeza. Sucede rápido, sin preámbulos, sin advertencia, solo una agonía cruda e insoportable que estalla en un único momento de desesperación. Los oficiales lo derriban al suelo. Él grita, no por rabia, sino por el tipo de dolor que nunca se desvanece. Lee no es dramático, está entumecido. Su casa se quemó, sus hijos murieron, y vive cada segundo sabiendo que fue su culpa. El intento no es un giro de choque, es el resultado natural de un hombre que lo perdió todo. Manchester junto al mar no adorna, muestra cómo la corroe a alguien hasta que ya no quiere estar aquí. En busca de la felicidad, la escena del baño. Chris y su hijo no tienen a dónde ir. Duermen en el baño de una estación de metro. La puerta cerrada con llave, las luces apagadas, intentando ser invisibles. Chris sostiene a su hijo en su regazo, usando su pie para mantener la puerta cerrada mientras alguien golpea desde fuera. No habla, solo llora en silencio, con la mano sobre las orejas de su hijo, conteniéndolo todo. Esa imagen de un padre derrumbándose pero negándose a dejar que su hijo lo vea es desgarradora. No hay música que se eleva, ni voz en off esperanzadora. Solo un hombre tratando de sobrevivir una noche más. No está luchando contra un enemigo. Está luchando contra la realidad. El suelo de baldosas, las toallas de papel baratas, el eco de los pasos, todo se siente frío y real. En busca de la felicidad no usa ese momento para dar lástima. No usa para mostrar hasta dónde llegará el amor cuando no queda nada más. Ha nacido una estrella, la muerte de Jack. No es repentina. Es silenciosa, calculada y devastadora. Jack sabe que se ha convertido en una carga. Escucha las palabras que lo confirman, aunque no fueran dichas con mala intención. Toma una decisión, camina hacia el garaje lentamente, con calma, y acaba con su vida mientras habla y actúa en el escenario. Sin despedida final, sin confrontación, solo un colapso silencioso. La escena no muestra el acto directamente, muestra la correa vacía, la puerta cerrada, la quietud, y eso lo hace aún más oscuro. Jack no murió solo por la adicción, murió por creer que el mundo y Alai serían mejores sin él. La película no ofrece consuelo, ofrece realidad, un dolor que perdura, una canción inacabada, una historia de amor sin verso final. Ha nacido una estrella no presenta a Jack como un villano o una víctima. Muestra cómo la desesperación silenciosa puede engullir a alguien por completo, incluso cuando el amor todavía está presente. Los Juegos del Hambre, la muerte de Rue. En los Juegos del Hambre, la violencia era esperada, pero la muerte de Rue no fue solo otra fue la inocencia, destrozada. Ella no estaba luchando, estaba corriendo, ayudando, sobreviviendo. Entonces una lanza impacta. Katniss llega demasiado tarde. Rue yace en sus brazos, sangrando, asustada y apenas capaz de hablar.
Pregunta si Katniss cantará, y ella lo hace. Una canción de cuna suave y temblorosa mientras Rue se apaga. La multitud no vitorea. Ningún disparo de cañón puede capturar lo brutal que se siente. Rue no era solo un atributo. Era una niña, amable, inteligente, llena de esperanza, y murió en un sistema construido para entretener. El Capitolio lo vio, lo aplaudió, pero Katniss no permitió que se lo apropiaran. Cubrió a Rue de flores, lo convirtió en un momento de dignidad, de rebelión. Los Juegos del Hambre no solo mató a un personaje, expuso cuán monstruoso se había vuelto el mundo, y la muerte de Rue fue la prueba más clara y silenciosa de ello. Manchester junto al mar, el trauma de Lee, segunda vez. Manchester junto al mar muestra cuán profundo es el dolor de Lee, y es el momento más devastador de la película. Tarde por la noche, medio borracho, olvida poner la pantalla en la chimenea. Sale a comprar más cerveza. Cuando regresa, su casa ha desaparecido. Camiones de bomberos, humo, caos. Sus hijos han muerto. La escena no se apresura. Se alarga penosamente mientras la cara entumecida de Lee se convierte en horror. Se derrumba en la calle, gritando, pero la parte más oscura llega en la comisaría. El jefe le dice suavemente lo que pasó. Sin acusaciones, solo la verdad. Lee se derrumba, pide morir, incluso intenta arrebatarle el arma a un policía. Ese intento de suicidio, ya mostrado antes, ahora tiene un contexto aplastante. No fue debilidad, fue una culpa demasiado pesada de llevar. Manchester junto al mar no dramatiza, deja que el silencio hable, y es insoportable. Kick, el ataque al corazón de Mako. El momento golpea fuerte porque está enterrado bajo comedia y caos hasta que de repente deja de serlo. Mako persigue a su hijo por un estacionamiento lluvioso, desesperado por arreglar todo lo que una vez ignoró. Su cuerpo está débil, fallando, pero sigue adelante. Entonces colapsa, no en cámara lenta, no con una preparación dramática, solo dolor, respiración y el peso de una vida desperdiciada que se derrumba. Su familia corre hacia él, aterrada, está empapado, pálido y muriendo. Y en ese momento final, le dice a su hijo que ponga a la familia primero, no el trabajo, no el dinero, la familia. Luego cierra los ojos. Kick, una película construida sobre el humor y el absurdo de repente deja de ser divertida. Despoja todo y deja a Mako roto y solo, tratando de deshacer lo que no se puede revertir. Ese ataque al corazón no es solo físico, es un colapso emocional. Todos los momentos perdidos, todos los arrepentimientos, y no queda tiempo para arreglarlos. Jojo Rabbit, la escena de los zapatos. Todo se detiene cuando Jojo ve los zapatos de su madre colgando justo por encima de la altura de sus ojos. Sin vida, balanceándose. No llora, no grita, solo mira, congelado. La cámara nunca muestra su rostro, solo sus zapatos, los mismos que él intentó atar antes. Ese pequeño detalle lo hace insoportable. Un segundo, ella estaba bailando en las calles, resistiendo con esperanza. Al siguiente, se ha ido, ejecutada por enfrentarse a la crueldad. Jojo no entiende el principio. Entonces la alcanza. La música se desvanece. El mundo se encoge. Un niño obligado a enfrentar el horror de la guerra. No con explosiones, sino con silencio y dolor. Ese momento quieto y silencioso quiebra más que cualquier escena de batalla. Taika Waititi no lo exagera. Deja que los zapatos hablen. Jojo Rabbit pasa de la sátira a la tristeza en un instante. No es solo la pérdida de una madre. Es el momento en que la inocencia finalmente desaparece. Ex Machina, Ava abandona a Caleb. El giro final no es ruidoso, es quirúrgico. Después de ganarse la confianza de Caleb, después de fingir conectar, Ava camina por las instalaciones donde una vez estuvo atrapada y lo encierra a él dentro. Golpea el cristal, gritando, dándose cuenta demasiado tarde de que nunca estuvo en control. Ava no mira atrás, no habla, simplemente sale, con piel humana, mezclándose en el mundo de arriba. La traición no está alimentada por la rabia, es fría, lógica y completa. Caleb pensó que era el evaluador, el que tomaba las decisiones, pero él era la prueba, y falló. El silencio en ese momento lo dice todo. Sin banda sonora, sin resolución, solo pánico y comprensión. Ex Machina no termina con rebelión o revolución, sino con una sola puerta cerrándose. Ava no mata a Caleb, hace algo peor. Lo abandona, dejando a un hombre morir solo, olvidado dentro de la prisión que creía controlar. Midsommar, la escena de apertura. La película comienza en la oscuridad, antes de cualquier culto, ritual o campo soleado. El mundo de Dani se derrumba en silencio. Los correos electrónicos de su hermana eran crípticos, pero nadie los tomó en serio. Entonces llega la llamada. Las imágenes son silenciosas, lentas y horripilantes. La cámara se mueve a través de una casa llena de monóxido de carbono. Los padres ya han muerto. La hermana está arriba, con un tubo pegado con cinta adhesiva a la boca, los ojos muy abiertos, muerta desde hace tiempo. No fue solo un suicidio, fue un asesinato-suicidio.
Dani pierde a toda su familia en una noche, sin advertencia, sin palabras finales, solo un acto terrible y calculado llevado a cabo mientras ella todavía intentaba entender lo que estaba pasando. El teléfono suena en una casa vacía. Cae nieve, no hay música, solo quietud. Eso es lo que lo hace tan perturbador. Midsommar no comienza con un grito, comienza con asfixia. Una devastación lenta y silenciosa que nunca abandona realmente el encuadre. Foxcatcher, la muerte de Dev. El momento es repentino, silencioso y horripilante. Dave está en su camino de entrada, charlando tranquilamente, cuando Jean Dupont se acerca en su coche. Sin discusión, sin advertencia, solo una pistola. Dupont le dispara a quemarropa, una y otra vez. Nancy, la esposa de Dev, está justo allí viéndolo suceder, gritando, impotente. Las últimas palabras de Dev son, «¿Estás bien?», dichas para calmar a su asesino. Eso lo hace aún más oscuro. Dave no era conflictivo, no era una amenaza, era un amigo, un entrenador, un padre, y murió porque alguien con poder y paranoia perdió el control. La escena no exagera, deja que el silencio y el choque hablen. Foxcatcher no lo presenta como un clímax, deja que el horror permanezca, sin música, sin justicia, solo pérdida. La muerte de Dead Schultz no se trataba de rivalidad o conflicto, se trataba de control, obsesión y el devastador costo de la confianza mal depositada. Si te ha gustado esto, voy a estar publicando mucho por aquí. Te agradecería muchísimo si te suscribes. Gracias por vernos.